Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. ¡Ay, vida mía! El primer domingo del mes de octubre llega sin duda con gran expectación ante los cambios que ha dejado el COVID-19 en la mayoría de sectores en el país. La reapertura avanza a paso lento, pero desde que hagamos conciencia en el cuidado y las medidas de bioseguridad, seremos capaces de afrontar los retos que vienen para el retorno de una eventual normalidad. Porque el fuego de tus lindos... Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que por iniciativa del presidente del Senado, Arturo Char, congresista del partido Cambio Radical, se llevó a cabo esta semana el primer foro académico donde se analizó el presupuesto general de la Nación 2021 como impulso a la reactivación económica. El presidente Char expresó que a través de esta metodología se busca llegar a los colombianos con temas tan complejos como el presupuesto general de la Nación, el cual tendrá un impacto positivo en la economía del país. Yo pienso que este espacio es necesario, absolutamente necesario, porque el presupuesto es algo, el presupuesto general de la nación y todos estos temas de la economía y de la macroeconomía son temas que requieren de mucha, diría yo, pedagogía también para poder realmente entender lo que está pasando en nuestro país, digamos, con ocasión de todo lo que hemos estado viviendo por supuesto, con la pandemia. Y en el Congreso estamos muy preocupados en dos líneas gruesas fundamentales. Una es la economía del hogar, cómo se ha venido afectando la economía de esos hogares, sobre todo los más vulnerables. Y por otro lado, pues la economía en su conjunto, lo que es la macroeconomía, el crecimiento económico. Y bueno, y desde el Congreso hemos venido trabajando en varias iniciativas muy interesantes que ya han tenido aprobación, como el caso de la ley que reglamenta y organiza las regalías. Ahí vamos a tener una inyección importante de más de 15 billones que estaban ahí, que van a inyectar la economía, sobre todo de las regiones. El foro contó con la participación de ministros del Gobierno Nacional y representantes regionales y del sector económico, quienes a través de un espacio de diálogo y participación analizaron y expusieron los mayores desafíos que enfrenta el país para la reactivación económica luego de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. El primero en intervenir fue el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien dio a conocer el entorno competitivo, la productividad e innovación, la internacionalización de la economía, el emprendimiento y la formación, así como nuevas fuentes de crecimiento. Esto como parte de los 5 ejes estratégicos para la reactivación de la economía. Además, explicó que esta cartera tendrá una reducción del 4% del presupuesto general de la Nación para el año 2021 y una asignación de 427.000 millones de pesos para las metas que se tienen. Es importante decir que esa ley de reducción se da porque hubo recursos adicionales que recibimos por parte de Hacienda para las líneas de crédito Colombia Responde, buscando que hubiera un subsidio de por lo menos 2 puntos porcentuales en la tasa de interés, y también para el programa Por los que nos cuidan, que es un programa que se hace con Fontur para recibir personas en medio de la pandemia en los hoteles, y ha venido funcionando hasta este momento. Entonces, en realidad es un presupuesto cercano a lo que tuvimos en el año inmediatamente anterior, y aquí están los recursos con que vamos a contar en nuestros patrimonios autónomos, que son claves porque el primero, ProColombia, es el que hace promoción de exportaciones, promoción de inversión, promoción de turismo a nivel internacional. El segundo, que es Fontur, es el que hace
promoción de turismo a nivel nacional y hace inversión en infraestructura gris, esa infraestructura que se utiliza en el sector del turismo para, por ejemplo, llegar o lograr un acceso a un determinado lugar. Está Colombia Productiva, que es la que hace productividad, trabaja en la estrategia de productividad en el sector empresarial, trabaja y acompaña a la vicepresidencia en los pactos por el crecimiento y también trabaja en los temas de calidad para exportar. Y está Impulsa, que es el ente que nos acompaña en todo el desarrollo en materia de emprendimiento. Para la presentación del proyecto de presupuesto, el Gobierno Nacional tuvo en cuenta los efectos de la pandemia del COVID-19, las consecuencias de las medidas del aislamiento preventivo y la reducción internacional del precio del petróleo. El monto de este es de 314 billones de pesos, de los cuales el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones tendrá una asignación de 2.1 billones de pesos, de los cuales 1.4 serán para la inversión y 710 para el funcionamiento. Así lo indicó la jefe de esta cartera, Karen Abudinen. El proyecto 10K es el proyecto, digamos, más ambicioso que tiene este gobierno, que es conectar 10.000 escuelas por 10 años. Por eso se llama 10K. 10.000 colegios, 7 kilómetros a la redonda por 10 años, donde esto nos llevaría a tener una inversión de 2.1 billón de pesos, y con esto en las zonas rurales y las zonas más apartadas y en los corregimientos podríamos beneficiar a 1.300.000 estudiantes de estas zonas, de las veredas, de los corregimientos. Y no podría dejar de hablar de la subasta del espectro, donde 3.658 localidades hoy ya fueron, subastadas, y estamos en un primer despliegue de el primer año de 956 localidades. Eso quiere decir que donde no entra ni siquiera el celular, donde ni siquiera hay señal, vamos a poder tener señal, y eso va a lograr que departamentos como el Chocó, el Cauca, la Guajira y muchos otros que nunca habían podido tener una conectividad estable lo puedan tener gracias a esta subasta. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, Bruce McMaster, manifestó que el presupuesto general para el año 2021 es la principal herramienta política pública para enfrentar la crisis económica, ya que con eso se trabajaría la reactivación del gasto público, la generación de empleo y se dinamizaría la demanda de vivienda y finca raíz. Agregó además que se le debe hacer un reconocimiento a la pequeña empresa por todo el aporte que han hecho a la economía. Es el presupuesto que de alguna forma se enfrenta también a la caída más abrupta, más rápida, digamos, en el tema del empleo, y es el presupuesto que se enfrenta también a la caída en los indicadores sociales más dramática que hayamos tenido en los últimos años. Esto hace, digamos, que realmente este presupuesto que ustedes están discutiendo por estos días sea de lejos la principal herramienta de política pública con que cuenta nuestra nación para enfrentar toda esta situación. Es la principal herramienta de política pública que con la cual contamos los colombianos, pero en particular el gobierno y por supuesto el legislativo, para poder enfrentar la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces tienen ustedes en sus manos la principal herramienta de política pública para enfrentar estos problemas que son quizá, o sin duda, que haya enfrentado nuestra generación, toda la generación, digamos, que está hoy en día trabajando en lo público, de manera que sin duda alguna, digamos, merece una atención especial. Yo inclusive me atrevo a decir que este presupuesto, pues evidentemente, así como está planteado y como está titulado ese presupuesto para la reactivación, está bien pensado que sea así. Es un presupuesto en donde la herramienta de política pública de activar la capacidad que tengamos de salvar empleo e incluso activar la capacidad que tengamos de activar la demanda. Por parte de la cartera de trabajo estuvo Andrés Uribe, viceministro de Empleo y Pensiones, quien manifestó que el 95% de los recursos de esta cartera son destinados para el pago de pensiones. Además, que el proyecto de víctimas tiene una asignación de 41.000 millones de pesos para auxilios de emprendimiento del 2021 y se reactivará el programa de Estado Joven con una asignación de 6.000 millones de pesos. Promover la formalización del trabajo en Colombia. Es un proyecto que nace de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que este año estamos construyendo las bases, por eso vemos esa figura de 2.300 millones de pesos en 2020, pero este proyecto que el Congreso tiene a consideración en este momento nos da una cifra mucho más importante de 27.000 millones de pesos para el próximo año. Este es un proyecto con un componente tecnológico importantísimo que nos va a permitir mejorar las condiciones de intermediación laboral en el país y, muy importante, mejorar las condiciones en las que se
está formando el talento humano en el país. Y aquí también quiero destacar el tema de los proyectos para víctimas. También en esa misma línea que han hablado todos aquí, de llevar a la gente que no tiene la posibilidad de acceder a la formalidad, pues de darle las herramientas para que lo haga. Y en esto los proyectos de víctimas han sido muy importantes en aspectos como el auxilio para los emprendimientos, para que las personas adelanten sus proyectos productivos, y también unos proyectos muy importantes para que los jóvenes víctimas del conflicto accedan a la formación pertinente que les permita vincularse al mercado laboral. Ese suele ser, de hecho, el proyecto de inversión más grande del Ministerio del Trabajo. Tiene 41.000 millones de pesos en el proyecto que está considerando el Congreso de la República en este momento. Voces del Senado. Continuamos en Voces del Senado contándoles sobre las diversas intervenciones que se hicieron en el primer foro realizado por el presidente del Senado, Arturo Char, del partido Cambio Radical, donde se analizó el presupuesto general de la Nación 2021 como impulso para la reactivación económica. Durante su intervención, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, aseveró que el bajo recaudo tributario llevó a una deuda pública del 30% y que el gobierno nacional ha trabajado en la protección de la nómina y el empleo formal, puntualizando además que en el 2021 se recuperará la economía del país. Que sí hemos pensado que nosotros vamos a tener dificultades. El año entrante vamos a recoger impuestos en unos montos mucho menores de los que pensábamos, digamos hace un año o hace 2 años. El año 2021 va a ser más difícil y más desafiante como año fiscal de lo que pensábamos iba a ser el caso. Eso no cabe la menor duda, pero estamos entusiasmados en el sentido en que vamos a tener 2 premisas. Una DIAN que ha hecho unos esfuerzos gigantescos por responder a esa dualidad que es tenemos que recaudar más y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de las enormes dificultades por las que atraviesa el sector privado colombiano. Estamos por debajo de las metas establecidas, desde luego que sí, pero eso no significa que no se haya iniciado unos procesos de modernización de la DIAN que se están perfeccionando día tras día. Ya llevamos 2 años de esos esfuerzos y ya tenemos, digamos, todo un salto cualitativo en materia de reforma de esa entidad. Nos hemos endeudado dentro de los límites de lo prudente y en diferentes segmentos con el fin, no solo de sustituir esa caída tan dramática del recaudo tributario sin afectar los programas existentes en materia de política social, en materia de inversión pública, que son fundamentales para el mantenimiento, aún en situaciones tan difíciles, de la estabilidad económica del país, sino también para empezar a ser parte del rebote y parte de esa etapa de la recuperación que todos estamos empeñados en que se lleve adelante. De igual forma, el viceministro de Turismo, Julián Guerrero, manifestó que para el sector turístico es necesario establecer un plan estratégico que a largo plazo permita el fortalecimiento hacia nuevos atractivos turísticos, que no solo permita el fomento del empleo, sino también apuntar hacia la formalización del mismo, sobre todo para mejorar la operatividad en las regiones y evitar las irregularidades que se tienen actualmente. Y realmente, si queremos hacer una apuesta de largo plazo por el turismo como una fuente de crecimiento, de desarrollo y sobre todo de generación de empleo en las regiones del país, pues tenemos que hacer una apuesta grande para pensar no solo en lo que debe ser el turismo en el próximo año, 2 o 5 años, sino realmente estar pensando en el largo plazo, en los próximos 50 y ojalá 100 años. El tema de la sostenibilidad dejó de ser solamente un tema de filantropía, un tema de responsabilidad con las futuras generaciones o un tema de amor por la naturaleza. Obviamente eso debe ser lo que nos inspira. En ese sentido, lo que estamos proponiendo ahí es el desarrollo de conceptos como la definición de un atractivo turístico que permita hacer esa declaratoria por parte de los consejos municipales, proteger esos atractivos turísticos para sacarles provecho económico. También la definición de un punto de control turístico, una especie de, digamos, de peaje, cobro por visitar esos atractivos para controlar la capacidad de carga y no terminar destruyendo esos lugares por los cuales van los turistas nacionales e internacionales, y que además pueda generar unos ingresos que permitan proteger y conservar esos atractivos. También tenemos incentivos tributarios, pero estamos estableciendo también un incentivo
incentivo para el desarrollo de proyectos de conservación asociados a proyectos turísticos y finalmente también el fortalecimiento de las sanciones en materia ambiental cuando hay incumplimiento por parte de ellos, de parte de los prestadores de servicios turísticos. Las regiones también hicieron presencia en el foro virtual y fue así como la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, agradeció al presidente del Senado la invitación a este foro y reconoció el respaldo del gobierno nacional al departamento por la flexibilidad en el endeudamiento general para la generación de empleo, así como el emprendimiento, y explicó que desde su departamento se está haciendo un enorme esfuerzo en la recuperación de la economía afectada por la pandemia del COVID-19. Vemos que a las regiones nos llegarán recursos importantes en los sectores que han priorizado, como son las vías terciarias, las vías de interconexión regional con la ampliación de concesiones nuevas, también la inversión en proyectos de agua y saneamiento básico, vivienda es un motor que realmente dinamiza la economía. Todo lo relacionado pues también con obras de infraestructura que sin duda empiezan a generar esas oportunidades de empleo y emprendimiento que se han perdido, porque si bien pues la emergencia ha sido como la prioridad, la atención de la misma, entendiendo que la salud y la vida de la gente es lo más importante. Lo cierto es que hoy en el país, y así lo sentimos en la región, especialmente Barranquilla, en el Atlántico, pues que fue uno de las zonas del país con más afectación por el virus, con mayor número de contagiados, fallecidos, pero no solo esto generó tristeza, sino también la pérdida de empleo. Fueron casi 200.000 empleos, de acuerdo con las últimas cifras de julio que arrojó el DANE. Por eso, desde lo local estamos haciendo un esfuerzo enorme para alinearnos con el gobierno nacional. Asimismo, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Alberto Tavera, solicitó que los recursos tengan un mayor impacto y autonomía regional para el desarrollo del país. A su vez, que se haga un plan de estrategias que depure los procesos y procedimientos que hacen lento el ejercicio público para cumplir con el mandato del presupuesto. Agradecemos el compromiso de las comisiones económicas en este primer debate que se ha dado al presupuesto para la vigencia del 2021, así como también el trabajo articulado con los territorios, desde donde estamos impulsando los gobernadores obras que garanticen la competitividad en los territorios. Este plan contempla reactivación de infraestructura, transporte aéreo, fluvial, terrestre, telecomunicaciones, sistemas de captación y entrega de aguas, tratamientos que requieren de una inversión especial por parte del gobierno nacional en articulación con los territorios. Pero para esto necesitamos agilidad administrativa, necesitamos que realmente haya un plan de estrategias donde podamos depurar de manera eficiente, transparente, ágil los procesos y procedimientos que hacen lento el ejercicio público para cumplir con el mandato del presupuesto. Necesitamos los recursos que estén allí en la inversión social, que no se encuentren en cifras o sencillamente en cuentas del Estado o bancarias. Por eso solicitamos respetuosamente al Congreso de la República garantizar que los recursos del FOMPED se soliciten y reciben de forma oportuna en las entidades territoriales. Proponemos respetuosamente que se incluya un artículo que le permita a las entidades territoriales solicitar recursos adicionales a través de líneas de crédito de salvamento y que el gobierno nacional sirva como garante de estas mismas operaciones crediticias. Voces del Senado. La comunidad también estuvo durante la sesión plenaria virtual con preguntas que fueron respondidas por dos participantes. El primero en preguntar fue Alfredo de la Rosa, docente de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la hoja de ruta diseñada por el Gobierno Nacional para el apoyo y acompañamiento de las MIPES de los distintos sectores? De esta manera, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, respondió. Yo creo que es muy importante señalar, en el caso de las micro y pequeñas empresas, cuál ha sido la hoja de ruta. Es una hoja de ruta que tiene dos capítulos. Uno es los microempresarios, y me refiero no solamente a los microempresarios formales, sino a los microempresarios que están en la informalidad. Para ese grupo específico del tejido empresarial se diseñó el programa Economía para la Gente. Este programa, que se lanzó en la ciudad de Cali este sábado, tiene varios componentes. Un primer componente, cómo avanzar en temas de generación de ingresos, cómo avanzar en temas de emprendimiento, cómo avanzar también, en segundo lugar, en temas de encadenamiento, o sea, cómo acercar a los mercados nacionales e internacionales, los mercados nacionales a través de la estrategia Compra lo Nuestro. Tiene también un capítulo sobre mejoramiento del entorno,
competitivo que se logra a través de la ley de emprendimiento que está en el Congreso de la República, que busca apoyar también a los micronegocios. Tiene un capítulo de acompañamiento en temas de innovación y tecnología que lo hacemos en conjunto con la ministra de las TIC a través de los centros de transformación digital y toda la estrategia de comercio electrónico que se ha venido extendiendo desde el punto de vista de regulación y desde el punto de vista de estrategias específicas para lograrlo. Tiene un capítulo también de acceso a mercados internacionales para aquellos microempresarios o pequeños empresarios que dieron ya un salto a través de la figura de fábricas de internacionalización. Luego tiene varios componentes, llamémoslo así, esta estrategia puntual. Esto se acompaña también con financiamiento y para ese fin vamos a disponer de 73 billones de pesos entre los recursos de Bancolmex y los recursos del Fondo Nacional de Garantías con líneas de crédito nuevas que permitan apoyar a esos micro y pequeños empresarios. El segundo ciudadano en preguntar fue Manuel Caicedo, abogado de profesión y emprendedor. Mi pregunta va dirigida al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor Alberto Carrasquilla. ¿Qué proyectos y programas están contemplados en el presupuesto general de la Nación para los emprendedores de Colombia? Asimismo, el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio respuesta al emprendedor. Yo dividiría mi respuesta en dos partes. La primera parte tiene que ver con el periodo por el cual atravesamos, que es un periodo de tanta dificultad, y el segundo es estructuralmente qué hacemos y qué debemos mejorar. Desde el punto de vista de la coyuntura y de la crisis, yo creo que la respuesta del gobierno ha sido una respuesta de enfatizar, en primer lugar, la protección de las nóminas. Yo creo que en ese sentido, la reciente decisión que tomó el Congreso de la República, con mucho liderazgo del presidente del Congreso, de extender los beneficios del programa de protección del empleo formal es una iniciativa muy importante. En ese programa tenemos unas 130.000 empresas que han beneficiado nóminas que alcanzan los 3.200.000 trabajadores y eso es algo que el Congreso de la República en buena hora decidió prolongar. Eso nos cuesta una plata, sin lugar a dudas, pero no nos tiembla la mano para hacer ese gasto en el sentido de que la prioridad es defender las nóminas mientras empieza la recuperación que francamente y en muchos indicadores, no sé si usted estará de acuerdo, desde su emprendimiento, pues empieza a dar señales positivas. Y en segundo lugar, en la parte estructural, nosotros tenemos que empezar a pensar en algún momento en pagar todas estas deudas que hemos ido adquiriendo para defender programas como el que he mencionado y las transferencias sociales que se han hecho con el fin de proteger la calidad de vida de los colombianos en medio de esta crisis, pues estas son deudas que hemos adquirido y que tendremos que pagar. La tercera pregunta fue enviada vía email por la señora Estela García, quien le pidió al director de la ANDI, Bruce McMaster, explicar en qué consiste el Pacto Nacional y cómo contribuirá a la reactivación económica, a lo cual el director de la ANDI contestó. Vale mucho la pena que todos por lo menos lleguemos a un acuerdo y por eso me refiero a un pacto nacional. Y es el acuerdo de que las empresas son sin duda alguna el principal instrumento que tenemos en Colombia para hacer varias cosas. El principal instrumento para crear empleo, el principal instrumento para poder generar desarrollo económico, el principal instrumento también para poder abastecer la necesidad que tiene nuestra economía. Con esto dicho, yo diría que el primer pacto es ese. El primer pacto es hagámosle un reconocimiento a esos emprendedores, hagámosle un reconocimiento a esos empresarios pequeños, a las pymes, a las MIPYMES, de toda la función social que cumplen. Y busquemos como un todo, digamos que, y eso está reflejado, por ejemplo, en el presupuesto que vemos ahorita, o en medidas como la que mencionó el ministro de Hacienda ahora de apoyo a la nómina, o en medidas como, por ejemplo, las que ha habido en términos de Fondo Nacional de Garantías apoyando créditos. Reflejemos eso en la política pública. Con eso, digamos, sobre la mesa, nosotros seremos capaces de hacer muchas cosas de aquí en adelante con una sola claridad. Hay una serie de las medidas van cambiando en la medida en que van cambiando las necesidades. Primero tuvimos unas primeras medidas relacionadas con empleo. En este momento tenemos 3 tipos de medidas por delante. Una, que son, y lo mencionábamos, que son las que tienen que ver con salvamento de compañías. 2, que son las medidas que tienen que ver con reactivación económica. Y 3, las medidas que tienen que ver con repotenciar nuestro aparato productivo para ser mucho más competitivo en el ámbito internacional. Voces del Senado. Al finalizar, el presidente del Senado, Arturo Char, agradeció a todos los participantes por aceptar la invitación a este foro virtual donde se analizó el presupuesto general de la Nación 2021 como impulso a la reactivación económica. Afirmó además el presidente Char que este tema de la economía es necesario ser explicado a todos los ciudadanos y recogiendo las intervenciones de los invitados, dijo que el tema de la informalidad toca y aqueja a muchos sectores y que el país tiene una banca de intercambio del 1.75% y un presupuesto fortalecido en la inversión. Así
Asimismo, dio un parte positivo al crecimiento de la economía del país, asegurando que en el 2021 tendrá un gran impacto. Muchas gracias a todos nuestros invitados por asistir, por supuesto al presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, a nuestros ministros, nuestra ministra Karen Abudinen, nuestro ministro Alberto Carrasquilla, en fin, a nuestro ministro José Manuel Restrepo, nuestra gobernadora Elsa Noguera, el viceministro Andrés Uribe, Julián Guerrero, de las TICs, el doctor Daniel, en fin, todo un panel interesante, y qué bueno que a través de este foro, en este formato, podamos colocar en el centro de la agenda un asunto tan trascendental para la vida de todos los colombianos como es la economía, y en este caso el presupuesto general de la nación. Así que yo creo que este es un ejercicio muy importante porque, vuelvo y repito, es una temática que a veces al ciudadano de a pie le cuesta abordar, y manejarlo en este formato y en este tono pues permite un poco entender lo que está sucediendo y para dónde vamos. Voces del Senado. Para finalizar, les contamos, amables oyentes, que como un compromiso al ecosistema y con la importancia que representan los recursos hídricos en nuestro país, fue radicado un proyecto de ley a través del cual se declara el año 2021 como el Año Nacional de los Océanos y se ordena la conmemoración del Día de los Océanos el 8 de junio de cada año. La iniciativa busca además la creación de una conciencia ciudadana en los colombianos y la preservación del agua, así como desarrollar planes enfocados a su protección. El senador liberal y autor del proyecto, Guillermo García Realpe, explicó al respecto. Colombia celebra en el año 2021 el año de los mares, de los dos océanos, en cumplimiento del mandato de la Organización de las Naciones Unidas en su conferencia del año 2017, en este año 21. También se establece el día 8 de junio el Día Nacional de los Océanos, con el propósito de fomentar en Colombia la estrategia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo, que ha suscrito Colombia en los diferentes aspectos, en formación y cultura ciudadana, de protección, de buen manejo de este gran recurso de la naturaleza que son los dos océanos. También en materia de actitudes de no contaminación, de fomentar el uso sostenible, el uso amigable con la naturaleza. Definitivamente se requiere impulsar las ciencias oceánicas para la protección de este gran recurso social, económico, humano, ambiental, y para que siga siendo los océanos, que son el 75% de la superficie terráquea, el gran recurso de mejoramiento de las condiciones en la lucha contra el calentamiento global. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.